Tertulia de fondos, Romualdo Trancho, director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Romualdo, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Está con nosotros también Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia. Blanca, buenos días. Hola, buenos días. Y está con nosotros también Carlos Farrás, socio director y director de inversiones de DPM Finanzas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, en apenas un año se ha triplicado el patrimonio en España en fondos temáticos de gestoras internacionales de un volumen de 8.500 millones a cierre de 2019 a superar los 28.000 millones de euros. Un hito que ahora hace pensar en el inversor si esas megatendencias, si esa inversión temática sigue teniendo recorrido, sigue teniendo fondo. Romualdo, ¿cómo lo veis en Allianz? Pues nosotros pensamos que esto no deja de ser solamente el comienzo. ¿Vale? Estamos hablando de ideas de inversión disruptivas con un horizonte de medio y largo plazo y que, por lo tanto, se está demostrando que estas compañías en las que estamos invirtiendo, que proveen productos y soluciones de inversión en diferentes temáticas de inversión y, como tú bien decías, pues con el tema de la pandemia, además, ha demostrado la resiliencia de este tipo de modelos de negocios, pues pensamos que estamos, como te decía, solamente en el inicio. ¿Cómo lo veis, Blanca? Pues nosotros lo vemos un poco parecido. Además, yo creo que este tipo de inversión se justifica por sí misma porque al final viene muy ligada a megatendencias y al final una megatendencia no deja de ser un cambio estructural de largo plazo que afecta a distintas actividades desde un punto de vista ya sea político, económico, social, medioambiental y que están ligadas a estructuras que son universales y que son seculares, que no se pueden cambiar de un día al otro. Además, otra de las ventajas que vemos de los fondos temáticos es que aporta una diversificación. Normalmente está ligado a compañías que tienen unos crecimientos comparables que son superiores a los de otro tipo de compañías que no invierten en estas megas tendencias y un poco justificado por todas estas razones, creemos que efectivamente los fondos temáticos son una tendencia de largo plazo y que han venido para quedarse y que probablemente sigamos viendo un crecimiento importante en este tipo de inversión. Carlos, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que es una parte muy positiva para los inversores porque al final les gusta entender dónde están poniendo sus ahorros con un horizonte temporal de medio y largo plazo, que eso, pues muchos inversores en España, pues eso están empezando a aprender a invertir de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de las megatendencias, como son capaces de entender lo que subyace detrás y el potencial de lo que hay detrás, pues se siente más cómodo. Otra cosa es que cuando vemos, o nuestra experiencia es que cuando vemos entradas tan fuertes de flujos, como estás indicando, no solo en España, sino a nivel global, en este tipo de megatendencias, pues está el problema de las valoraciones, ¿no? Y saber escoger aquellas compañías que realmente no esté todo en el precio o que sigan subiendo por el hecho de que estén entrando flujos, ¿no? ¿Cómo definimos un fondo temático para quienes están viendo y también quiera ver un poco más de información o entender mejor por qué han sido megatendencia, por qué han sido parte de este crecimiento y sobre todo cuáles son las claves, Blanca? Pues un fondo temático al final lo que trata es de identificar un universo de inversión que esté ligado a una tendencia de largo plazo, que esta tendencia sea universal, que haya venido para quedarse, que esté bien consolidada, que efectivamente exista detrás una razón de inversión que pueda ser clave para aprovechar un rendimiento superior. Y al final tratar de, dentro de un universo de inversión, identificar esas compañías ligadas a esa mega tendencia de largo plazo e invertir en aquellas compañías que dentro de esa inversión temática tengan unas valoraciones más interesantes, aportando un crecimiento superior y que además aporte una diversificación y un escaso solapamiento con sectores tradicionales o como puede ser con fondos tradicionales que puedan ser fondos sectoriales o geográficos. Carlos. Bueno, la realidad es que desde el punto de vista del valor que aportan las carteras es indudable que, viendo lo que ha pasado con las pandemias, pues han tenido un comportamiento en muchos casos excelente y han aportado rentabilidades positivas, ¿no? Creo que la manera de invertir tradicional en un mercado tan global como teníamos antes, que vamos teniendo un mercado mucho más global, pues antes tenía más sentido invertir en Estados Unidos, invertir en Japón, a nivel de distribución de una cartera, ¿no? Pues ahora muchas veces
ya no vamos tanto a un solo sector, sino a una tendencia, una megatendencia que puede afectar a muchos sectores y que lo importante es contar, o desde nuestro punto de vista, con una gestora que sepa identificar esas oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves, Romualdo? Sí, además yo creo que hay una diferencia importante respecto a lo que antes se podía conocer más como fondos sectoriales, donde probablemente hay dos claves importantes que yo creo que solucionan la inversión temática, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de un fondo sectorial nos restringimos a la propia definición de lo que es un sector y no nos podemos salir, un poco en la línea con lo que decía Carlos antes. Y en segundo lugar es muy importante y es que tal y como entendemos los modelos de negocio actualmente, a día de hoy, y comparándolo como la definición de los sectores, pues es muy complicado algunas veces algunos modelos de negocio encajarlos o encasillarlos en determinado tipo de sectores, ¿no? Y siempre se suele poner el ejemplo de Tesla o de Amazon, que no se sabe muy bien a qué sector, en el caso de que tuviéramos un fondo sectorial, podríamos dirigirlo. Y una característica muy importante que creemos que tienen los fondos temáticos es que permite alinear muy bien los intereses y las convicciones de los clientes con una cartera de inversión. Esta visualización, eso que sean, en la gran mayoría de los casos, el cliente final, usuario de esas compañías, de esos productos o de esos servicios que facilitan, pues está claro que intuitivamente ese tipo de inversiones pues se tangibiliza mucho más, ¿no? Desde el punto de vista de la mentalidad del inversor y sobre todo con ese foco que es muy importante porque generalmente estamos hablando de inversiones de renta variable y por lo tanto el plazo, el que tengamos un medio o largo plazo en el horizonte de inversión, pues también es muy relevante. ¿Cómo podemos meter el concepto de sostenibilidad, ISR, dentro de la inversión temática, Carlos? Bueno, yo creo que ya es indudable para todos los que estamos en la industria el que no se incluyan ese tipo de criterios dentro de cualquier inversión, ¿no? Al final los inversores lo que quieren saber es ese dinero que están poniendo, quién es la empresa que está detrás, qué está haciendo con él, cuál es su compromiso con la sociedad. O sea, es decir, yo creo que eso ya es parte del ADN, o sea, es decir, todos los fondos temáticos deberían tener criterios ISR, porque al final es un poco la base para empezar a escoger las compañías, ¿no? Entonces, para nosotros es parte del ADN. O sea, no concebiríamos, digamos, algún fondo que no tuviera esas premisas ya de inicio. Blanca. Sí, la verdad que muy alineada con Carlos. Creemos que además, efectivamente, los inversores, además de pedir una rentabilidad financiera o crear un alfa financiero, cada vez son más conscientes también de que quieren crear un alfa medioambiental, social y que ver realmente cómo sus inversiones en las compañías en las que están haciendo pueden no solo crear valor desde un punto de vista financiero, sino alinear el alfa social con el alfa financiero. Y luego, además, desde el punto de vista de inversión, van muy alineadas, porque al final todo lo que es la inversión socialmente responsable es algo que es de medio y largo plazo, no es de un día para otro, y precisamente los fondos temáticos también son fondos de medio y largo plazo que van ligados a tendencias y a megatendencias. Entonces, en ese sentido, pues conseguimos que las dos razones de inversión, tanto lo que sería la inversión ESG como la inversión temática, vayan de la mano, y es que al final están muy ligadas la una a la otra. Romualdo, ¿cómo lo ves? Sin ninguna duda estoy de acuerdo tanto con Blanca como con Carlos. Esto claramente es una necesidad y es un tema que tenemos que hacer ya. De ahí, además, están no solamente los vientos favorables que apoyan, pues, por ejemplo, la regulación, que en los próximos días pues, va a entrar en vigor una regulación muy importante y que va a empezar a poner pautas en ese sentido, en definir un poco y en explicar, sobre todo a los clientes, qué es una inversión sostenible y cuál es la huella o el impacto positivo que podemos tener pues, desde el punto de vista social o desde el punto de vista medioambiental, sino que también va a haber mucha inversión pública por parte de la administración en Estados Unidos. La nueva administración Biden, una parte muy importante, la va a destinar a todas las políticas medioambientales con su vuelta además al Acuerdo de París. Por parte de la Unión Europea también, tanto el Green Deal como el plan de ayudas para ayudar a resolver en parte los problemas causados por la pandemia, lo que se conoce como Next Generation, también está muy enfocado a todas las inversiones sostenibles y, por tanto, también en el lado de Asia, por ejemplo, en el caso de China, pues en el nuevo plan quinquenal, pues una de las prioridades del gobierno chino, pues claramente reducir pues esa emisión de CO2, esa huella negativa en este caso,
y de lo que se trata es que, apoyado por los reguladores y por los gobiernos y por el interés creciente que cada vez más así nos están pidiendo los clientes, tanto inversores institucionales como inversores particulares, pues claramente la inversión sostenible y la inversión temática están muy alineadas. ¿La pandemia ha cambiado la manera de elegir esa inversión temática por sectores? ¿Debemos reenfocarla? ¿Debemos modularla, Blanca? Bueno, lo que la pandemia ha hecho es probablemente ser un catalizador en algunos de los sectores en los cuales ya había una tendencia que se venía dando, pero que precisamente se ha acelerado como consecuencia de los cambios que hemos vivido todos en los últimos meses. O sea, desde luego el teletrabajo, vamos, a mí ahora mismo se me puede ver, estoy trabajando desde casa. Somos plenamente conscientes todos de, a lo mejor desde el punto de vista de educación de nuestros hijos, que se conecten desde un iPad, y ahora mismo la importancia que tiene todo relacionado con lo que es trabajar a distancia, con lo que es, por ejemplo, el ocio a distancia, con lo que son las plataformas de contenidos, con lo que es tener, por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad bien cubierto. Entonces, lo que realmente ha hecho la pandemia es alguna de las megatendencias que veníamos que se iban dando, precisamente ha actuado como un catalizador. ¿Romualdo? Sí, para nosotros la pandemia no ha creado nuevas temáticas de inversión. Lo que efectivamente es que muchas ha ayudado precisamente con esas nuevas circunstancias de cómo trabajamos, de cómo consumimos, de cómo hacemos el ocio, pues lógicamente sí que ha acelerado. Está el ejemplo ahora mismo de la plataforma nueva de entretenimiento que lanzó Walt Disney hace unos meses y que ha conseguido el número de suscriptores que esperaba en un plan de negocio para 5 años, pues lo ha conseguido en 8 meses. Y por lo tanto esto hace que lo que nosotros pensábamos que tenía sentido y que a la hora de determinar esas temáticas de inversión a largo plazo, pues que realmente ha sido así y lo estamos viendo porque no solamente los modelos de las compañías pues estaban funcionando muy bien, acabamos de conocer ahora pues los resultados empresariales del último trimestre donde han sido razonablemente buenos y aquellas compañías que presentan esas características, ¿no? de ayudarnos pues en todos los cambios que estaba provocando la pandemia en muchos aspectos, ¿vale? Y no centrado, yo no lo centraría solamente en el sector tecnológico, que muchas veces es el sector que se llevan los titulares y donde parece que se acapara y donde que es parte del éxito, por supuesto, de lo que es la innovación temática, pues en este caso no ha creado ninguna nueva temática, pero sí ha acelerado la implementación de muchas de ellas. ¿Carlos? Bueno, yo la realidad es que sí, evidentemente que muchas de las temáticas se han acelerado con el COVID, ¿no? Pero también se han acelerado las valoraciones de esas compañías, es decir, que han subido muchísimo en algunos casos y lo que como inversor o como nos han educado es vende caro y compra barato, ¿no? Por lo tanto, lo que a lo mejor sí que vemos menos potencial de determinadas áreas que han subido demasiado, ¿no? Y solo por poner un ejemplo, nosotros que hacemos bastante seguimiento del todo el tema del envejecimiento de la población y todos los servicios asociados a la tercera edad, vivimos como que es una megatendencia que existe, pero que durante el COVID llegamos a ver que con este tipo de compañías llegaron a bajar un 60%, ¿no? ¿Que se han recuperado rápidamente? Sí, pero te quiero decir, al final es también importante que veamos que cosas que se han cumplido, cuánto está recogido ya en el precio, cuáles son las expectativas de revalorización de aquí para adelante, porque claro, todo tiene un precio, ¿no? Es decir, no vale solo una razón detrás, sino que tiene que haber una valoración y tiene que tener un sentido dentro de la cartera y un potencial a medio y largo plazo. ¿Qué perspectivas de futuro veis para las megatendencias? Al principio habéis dicho que era un momento clave para ellos, pero para quien quiera entrar, quien quiera ver cómo ponerla en su cartera, ¿cómo podemos darle claves para que se termine de convencer de que estas megatendencias, de que estas áreas temáticas son clave para orientar su cartera, Carlos? Bueno, yo creo que es importante el que se apoyen de profesionales tanto a la hora de elegir el fondo como el fondo que escogen, ¿no? Y digo esto porque al final hay que saber identificar las compañías de calidad en toda una megatendencia y dónde están realmente las oportunidades, ¿no? Luego, por otro lado, yo con la dispersión de valoraciones que veo ahora mismo, a lo mejor preferiría no un fondo muy temático, muy concentrado de una determinada idea que nos entusiasme, sino cogería algo más global de varias megatendencias a la vez, por el hecho de lo que estaba comentando, ¿no? Que esto del COVID ha hecho que hay
partes de las megatendencias que se hayan disparado y hayan subido demasiado y otras a lo mejor se han quedado atrás, ¿no? Entonces, el momento que le permites al gestor que vaya rebalanceando y vaya posicionándose donde cree que hay más valor en el medio y largo plazo, pues le dais una ventaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no llegaría a la conclusión de, oye, inteligencia artificial suena muy bien y me meto en un fondo de inteligencia artificial que además el año pasado subió un 70%. Pues bueno, lo que habrá que pensar es si lo que ha subido demasiado y para eso necesitas profesionales que haya detrás que digan dónde están realmente las oportunidades. Entonces, salvo que sea por acompañar a un profesional que te pueda identificar alguna temática en concreto que se ha quedado atrás y demás, yo sería más partidario que los inversores cogieran un fondo más de varias temáticas a la vez o que diversificaran en diferentes temáticas y que no se fijaran tanto a lo mejor en la rentabilidad de los últimos 3 años, ¿vale? Porque le puede llevar a conclusiones erróneas, sino que digamos que pueda pensar en que tenga comentarios positivos por parte de la gestora o del gestor y demás, de que hay valor todavía en ese área, ¿no? Romualdo. Bueno, nosotros aquí, en línea con lo que comenta Carlos, hay como 2 alternativas. Si tienes una idea muy clara y crees que esa temática de inversión pues, va a ser ganadora en los próximos trimestres, pues te puedes enfocar en una única temática, pero ahí evidentemente puedes elevar un poco la percepción de riesgo que tienes en la cartera. Y por otro lado, pues están las alternativas multitemáticas que a través de una única solución de inversión te da exposición a diferentes temáticas de inversión. Aquí nosotros pensamos que es muy importante la gestión activa. Y la gestión activa, tanto desde el punto de vista de las propias temáticas de inversión, como la gestión activa en el nombre de las compañías en las que estás invirtiendo. Las temáticas de inversión que tienen todo el sentido en el medio y largo plazo, pero si queréis un poco en el corto plazo, pues por temas de la madurez del ciclo de mercado en cada momento, de las propias compañías, de temas de valoración, pues no significa que porque reduzcas la exposición a una determinada temática de inversión, no significa que no puedas volver, ¿no? Y entonces esa gestión activa nos permite intentar ser más eficientes, intentar adaptarnos luego al nombre de las compañías, porque cuando miramos las compañías, pues evidentemente hay que mirar los fundamentales, pero hay que mirar también las valoraciones y hay que evitar también el efecto que muchas veces nos puede pasar en este caso, que es invertir, como decía Carlos, con el espejo retrovisor, y esto hace que sea complicado gestionar las expectativas. La buena evolución que han tenido este tipo de estrategias durante el año pasado, en algunos casos que ha sido excelente, pues hombre, en el medio y largo plazo que se repita de manera consistente y anualizada esta rentabilidad, pues es complicado y no pensamos que esto se vaya a producir. Dicho lo cual, a través de una inversión multitemática de gestión activa, seleccionando siempre aquellas temáticas y aquellas compañías que pensamos que tengan sentido cada momento, pues puede ser una alternativa o una solución de inversión válida para este tipo de inversores. Blanca, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que ya la inmensa mayoría de las ideas han sido dichas. Únicamente remarcar más el tema de que precisamente lo primero es que siempre los inversores vayan asesorados por un asesor financiero que sepa identificar perfectamente en función del perfil de riesgo del cliente qué tipo de producto le puede interesar más. Dentro de las temáticas de la inversión temática, como viene a empezar esta conversación, ha sido el crecimiento tan sumamente brutal que también está en la misma dirección han crecido diferentes temáticas y hay multitud de fondos que pueden invertir desde el envejecimiento poblacional, lo que es la temática de la educación, la temática de una alimentación sostenible, la irrupción. Entonces, también que intenten entender qué temática les se ven más alineados, cuál entienden mejor, cuál creen que es una temática más de medio a largo plazo, porque al final entender lo que estás invirtiendo pues ayuda muchísimo a poder asumir cuando ese fondo sube o baja, que puede tener volatilidad. No debemos de olvidar que en su inmensa mayoría la inversión temática se hace a través de renta variable, es un activo que tiene una volatilidad superior al de otro tipo de activos, y luego que piensen también que es una inversión de medio y largo plazo, o sea que en ese sentido pues tratar de buscar temáticas a través con un asesor que estén en valoraciones razonables, que sean interesantes en el medio y largo plazo y que luego entiendan que no es una inversión de un día para otro, sino que en un momento dado puede tener correcciones, pero que al final, por el propio tipo de inversión que es, en el medio y largo plazo tiene unos rendimientos superiores al de otro tipo de inversiones.
Blanca, ¿nos puedes dar nombrecitos, recomendaciones? Después de escuchar este tiempo, habrá espectadores que quieran saber cuáles son esos fondos que mejor se pueden comportar. ¿Qué oferta tenéis vosotros para quien quiera acercarse a esos fondos temáticos, a esas megatendencias? Pues yo creo que para quien se acerca por primera vez a lo que sería la inversión temática, CPR Invest Global Disruptive es un fondo que, como bien ha comentado Carlos, tiene una multidimensión a través de 4 pilares en los que invierte, que sería el primer pilar sería el Internet de las cosas, como por ejemplo invertir en todo lo que sería bases de datos en la nube. Luego el segundo pilar sería la industria 4.0, todo lo que pueda estar relacionado, por ejemplo, con drones o impresoras 3D. El tercer pilar sería todo lo que está relacionado con la salud, por lo tanto, podría ser la biomedicina, la inmunoterapia. Y el cuarto y último pilar sería la megatendencia medioambiental, lo que podrían ser energías renovables, la agricultura de precisión. Entonces, por ejemplo, CPR Invest Global Disruptive Opportunities lo que permite es invertir en distintas temáticas, es multidimensional, tiene cerca de 30 sectores y de esa forma, ¿qué es lo que se está evitando? Pues tratar de tomar beneficios en aquellos sectores y compañías que han corrido más en los últimos meses, que hemos visto que realmente ha habido una explosión de una serie de compañías, y identificar las nuevas temáticas que vienen en el futuro, lo que se está acelerando en la nueva era post-COVID y aprovecharse de intentar invertir en esas compañías para recoger el mayor crecimiento en los próximos meses. Romualdo. Un poco en la idea de lo que comentábamos antes, ahí yo te diría que hay dos vías, ¿no? La primera, pues a través de un fondo que se llama Allianz Temática. Allianz Temática es un fondo de renta variable global, de inversión directa, de gestión activa y que invierte entre 7 y 9 temáticas de inversión y luego pues al final tiene una cartera diversificada de en torno a 200 compañías. Esta es una estrategia que lo que nos está permitiendo y nos va a permitir es pues navegar las circunstancias más complicadas de los mercados de renta variable sin ningún tipo de restricción a la hora de invertir por zona geográfica, por sector de actividad o por capitalización bursátil. Por el otro lado, y si quisiéramos, en este caso, tener una huella, un impacto más sostenible o medioambiental de nuestra inversión, pues en este caso, y dentro de la innovación de producto que estamos haciendo con estrategias de renta variable alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Aquí tenemos una estrategia que invierte en diferentes objetivos de desarrollo sostenible y también en los 169 objetivos, ¿vale? Porque muchas veces los 17 objetivos como tal pues son complicados, no son fáciles de invertir porque son muy generalistas y lo que tratamos es de aterrizarlos pues en ideas como eficiencia energética, como la escasez de recursos, como el tratamiento de agua, la pureza pues, de lo que es el aire también que respiramos, temas como salud, nutrición, etcétera. Y todo esto lo que nos va a hacer a través también de una cartera de renta variable, de gestión activa y de inversión directa en compañías, pues serían dos alternativas distintas a la hora de invertir en soluciones de inversión multitemáticas y con un objetivo de medio y largo plazo. Carlos. Yo más que hablar de un determinado fondo o una determinada temática, que entraríamos ya dentro de lo que podría ser asesoramiento o recomendación, os puedo decir un poco lo que nosotros estamos mirando, ¿no? O que dentro de las temáticas donde nos llamaba la atención de que podemos ver un potencial crecimiento y a lo mejor no está tan identificado por la industria o por los fondos o por los ETFs, ¿no? Una de ellas es todo el tema del ferrocarril, sobre todo porque tendemos a pensar que hay un fuerte desarrollo por ser españoles y tengo que recordar a todos que al final España es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, ¿no? Pero eso, te quiero decir, para distancias más o menos largas que no cubran, por ejemplo, las aerolíneas, pues al final el tren es poco contaminante, incluso, digamos, el transporte por mercancías lamentablemente se sigue haciendo en Europa por camiones y no por trenes, lo cual reduciría de manera considerable, por ejemplo, digamos, la contaminación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es una temática que nosotros estamos viendo y tratando de identificar cómo podemos invertir en ese tipo de idea, ¿no? Igual que antes comentaba todo el tema del envejecimiento de la población, que eso es que no es que sea una temática, es que es pura estadística. O sea, es decir, todos sabemos ya dentro de 20 o 25 años cuál es la pirámide de la población, cuál es la edad media que van a tener, tendremos con nosotros, entre los cuales me incluyo. Entonces, te quiero decir, al final,
Lo que sí que es importante es, dentro de esa área o de que a lo mejor no esté tan masificada, como por ejemplo puede ser las renovables ahora, donde puede haber más oportunidades. Muchísimas gracias, Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investors. Buen día y buen negocio, Romualdo. Muchas gracias, igualmente. Blanca Comín, responsable de redes de distribución de Amundi Iberia. Muchas gracias, buen día, buen negocio, Blanca. Muchas gracias. Y Carlos Farrás, socio director y director de inversiones de DPM Finanzas. Buen día y buen negocio, Carlos. Muchísimas gracias. Quedan 4 minutos para la apertura de los mercados en Europa después de ver ese vistazo